Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues estamos en una semana más de estudio del libro de los Hechos. La semana pasada, hermanos, no pudimos tener este estudio, pues como ustedes saben, estuvimos contagiados de COVID y nos fue imposible compartir, ya que en esta ocasión el contagio es en la garganta y no se puede hablar tanto. Entonces, pero gracias a Dios ya estamos bien y le pedimos al Señor que cada uno de nuestros hermanos que ha estado padeciendo esta enfermedad, pues el Señor le siga sosteniendo y le ayude a salir adelante. Y estamos, hermanos, avanzando con este estudio del libro de los Hechos. Como lo comentaba, regresamos a este capítulo 21 del versículo 22 en adelante y espero en el Señor que podamos retomarlo y continuar y siempre confiando y esperando en nuestro Señor, que es de edificación para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el Señor les bendiga y comenzamos en esta tarde y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hagamos una oración para invocar el nombre de nuestro Señor y que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestros corazones, nuestro pensamiento, que su palabra pueda ser viva y eficaz en cada uno de nosotros y que cada uno en la verdad de nuestro Señor podamos avanzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias que tú, Jesús, en esta tarde, Señor, bendecimos tu santo y bendito nombre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos des entendimiento, que nos des claridad, que podamos perseverar en tu palabra, Señor Jesucristo, y caminar con toda certeza en nuestro corazón. Bendigo tu santo nombre, Señor, y te alabo, y te pido, Señor, en ese amor que seas tú con cada uno de nosotros, siendo guiados nuestros corazones, Señor, y nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues bien, vamos como siempre a compartir nuestra Biblia para que juntos podamos ir siguiendo el texto. Amén. Estamos en Hechos capítulo 21. La semana pasada estábamos leyendo aquí, que es parte del punto. Cuando ellos lo oyeron, cuando Pablo empezó a testificar con Jacobo y los ancianos que estaban en Jerusalén, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay, o 10,000, decíamos ahí la palabra, hay que han creído y todos son celosos por la ley. Aquí es muy interesante porque es parte de lo que vamos a seguir observando. Judíos hay que han creído ahí en Jerusalén precisamente, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Por ejemplo, la versión de las Américas dice, entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Versículo 23, haz pues esto que te decimos. Haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nuevamente acá veíamos a los judíos que han creído en el versículo 21, dice el 20, judíos que han creído, aquí es, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos,
entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, o sea, no eran los judíos que estaban en Jerusalén, sino que son estos mismos los que quizás asusaron, los que quizás instruyeron a los judíos de Jerusalén, estos judíos que venían de Asia, los que habían sido parte de la dispersión y que estaban en otros lugares, y que después de ese primer viaje misionero que Pablo empezó a compartir en la región de Galacia, debemos de recordar Antioquía de Pisidia, ¿sí? Derbe, todas esas zonas, cuando estuvo Pablo ahí compartiendo, empezaron a seguirlo un grupo de judíos, los cuales persistían en que Pablo estaba haciendo estas actividades que precisamente lo siguen acusando de una manera falsa. Entonces son puntos claros, palabras, personajes que nos van a poder ayudar a identificar de lo que está hablando el pasaje. Al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron la mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Y este es parte del evento que vamos a, primeramente el Señor, que nos permita terminarlo en esta tarde. Entonces estamos hablando, hermanos, acerca, precisamente hace 15 días, acerca de lo que era el judaísmo en el primer siglo. Y decíamos que era una combinación de leyes divinamente ordenadas que cubrían aspectos de la vida diaria, que Dios se los había ordenado, que Moisés y la tradición había establecido, y durante todo este tiempo era lo que gobernaba la vida de los judíos, no solamente dentro del templo, sino también en sus casas, su manera de vestir, su manera de comportarse, cómo educaban a sus hijos. Es una corriente que va heredándose generación tras generación. La tradición nacional y cultural hecha por los hombres, como lo habíamos comentado. Entonces, ellos, de alguna manera, los judíos que estaban en otras regiones, que como lo hemos estado comentando, hermanos, las regiones a las que predicaba Pablo y las que llegaban, las regiones de Asia Menor, de Macedonia, de Acaya, ahí con los hermanos de Corinto, con los hermanos de Filipos, vemos que de alguna manera llega a las sinagogas a predicar y a compartir, y de ahí se desprende un grupo de gente celosa que empieza a seguirlo. Primer viaje misionero, lo dejan casi como muerto. Segundo viaje misionero, a cada ciudad que llegaba, llegaban aquellos judíos asusando. Tercer viaje misionero, casi no vemos este tipo de situaciones, o no las describe Lucas en este libro de los Hechos, pero es una constante. Entonces, cuando llega aquí a la ciudad de Jerusalén, esas noticias de aquellos que habían estado persiguiendo a Pablo, ya precisamente habían llegado hasta este lugar. ¿Por qué?
porque dice que estos judíos que estaban en Jerusalén, debo recordar, había un grupo de judíos grande a partir de Hechos 2, que se empezaron a aglutinar, a congregar en la iglesia de Jerusalén. Vemos en Hechos capítulo 9, perdón, Hechos capítulo 11, donde, primero en el 9, donde Pablo llega a Jerusalén y no es aceptado por esos hermanos. Luego llega a llevar una ofrenda en Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 15 podemos encontrar un grupo nutrido de hermanos en Jerusalén, ya hay ancianos. Aquí parece que el que está a cargo de ese trabajo y esa obra es Santiago o Jacobo. Y Pedro, de alguna manera, ahí expresa en ese concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Y volvemos a encontrar en este regreso de Pablo a Jerusalén, con este mismo grupo de ancianos, con este Santiago o Jacobo juntamente con ellos, donde se gozan, glorifican a Dios y además le hacen ver las noticias. Él trae buenas noticias acerca de cómo se está compartiendo el evangelio entre los gentiles, pero ellos lo que le quieren decir, lo que le quieren procurar, lo que le quieren hacer ver a Pablo y advertir que no es la misma situación en Jerusalén, porque aquí todavía las tradiciones estaban fuertemente arraigadas. Decíamos, por ejemplo, los apóstoles en Hechos 2:46 se reunían en el templo, observaban los tiempos de la oración en Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro se negaba a dejar de observar las restricciones de la dieta, de los alimentos o de estar sentado en la misma mesa con los gentiles. Los vemos en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 11 no era costumbre de los judíos comer con los gentiles. Pablo hace un voto judío en Hechos capítulo 18, donde se rapa la cabeza, versículo 18. Y muchos creían que de alguna manera el cristianismo era una secta dentro del propio judaísmo. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchos judíos habían abrazado la fe, pero también muchos gentiles, inclusive los 4 mandatos o las 4 indicaciones que se desprenden del concilio de Jerusalén para que tengan una comunión entre judíos y gentiles, precisamente es ese asunto, para tener una comunión. Y como sabemos, surgen 2 situaciones, tanto que se quería obligar a los gentiles a circuncidarse y a guardar la ley, así como aquellos que decían que Pablo estaba diciéndole e instruyendo a los judíos que dejaran la ley, que dejaran de circuncidar a sus hijos, que dejaran de hacer algunas observaciones en cuanto a las costumbres judías propias de la actividad diaria. Y vemos, hermanos, que ya aquí habían pasado aproximadamente unos 20, 25 años cuando esto está aconteciendo después de que el Señor asciende hacia los cielos. Sí. Vemos que sigue siendo una dificultad. Y pensemos en esto, ¿qué hay de aquellos niños que estaban naciendo con sus padres siendo judíos, pero siendo ya creyentes? ¿Qué hacían? ¿Los circuncidaban? Y esta es parte de lo que se dice aquí, que Pablo de alguna manera pedía. Miren, dice aquí, versículo 21, pero se les ha informado. Aquí hablamos precisamente de esto, se les ha informado en cuanto a ti. Aquí la palabra en la Biblia de las Américas se les ha contado acerca de ti. Ahí la palabra en el griego informado quiere decir catecheo, que quiere decir catequizar, dar una instrucción personal. No simplemente fue un rumor que se esparció entre los judíos de Jerusalén, sino que aquellos judíos que venían de Asia y que persistían, por ejemplo, esto es lo que lleva a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, porque llegan un cierto grupo de judíos ahí donde estaban en Antioquía, quieren generar divisiones, quieren generar disturbios. Inclusive Jacobo mismo reconoce en esa carta que escribe
diciéndoles que ellos no los habían enviado, que ellos iban por su propia cuenta. Eran celosos, aquí todos son celosos por la ley, creen en Dios, en el Dios verdadero, que fue el mismo que les dictó esas leyes, pero ahora están en la esperanza de Cristo Jesús, el cual había muerto, había sido sepultado, se había levantado entre los muertos y había ascendido al cielo. Y todo esto en el poder que el Señor había manifestado y con ello aseverando quien dijo que era, porque eso fue por lo que se reconoció. Inclusive eso es lo que dice en Romanos capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿A quién? A Jesucristo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, Cristo había autentificado tanto con gentiles como con judíos a través del mensaje del evangelio, inclusive en el primer sermón de Pedro. El público que le estaba escuchando eran judíos. Segundo sermón de Pedro, el público que le estaba escuchando eran judíos. Aquellos a los que le habló Esteban en el templo eran judíos. Es hasta el momento después de que se elige a los 7 diáconos, es en Hechos capítulo 8, donde Felipe lo encontramos predicándole a los samaritanos. Luego vemos que Pedro es quien llega a afirmar y asegurar. Capítulo 10 llega con Cornelio, siendo un gentil, siendo un inconverso, y la señal que es manifiesta, el que se derrama el Espíritu Santo en medio de ellos. Y la aseveración que hacen aquellos judíos que acompañaban a Pedro en esa visita que estaba haciendo hacia Jope, me parece, perdón, a ver, vamos a ver, Hechos capítulo 8, versículo 8, perdón, es 10. Dice entonces, capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. La visita a Cesarea, Pedro, donde estaba, era donde lo habíamos dejado aquí en el capítulo 9. En Jope. Pedro estaba en Jope cuando viene una visitación del Señor y él es necesario que viaje a Cesarea con Cornelio y esté en ese lugar, y se ve la manifestación y el derramar del Espíritu de Dios en medio de ellos, ¿no? Aquí está. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y esa fue precisamente la declaración. Dice, fueron también conmigo estos 6 hermanos judíos de nacimiento, de cepa, pero también creyentes ya en el Evangelio. Y entramos en la casa de un varón, y esa fue lo que le reclamaron a Pedro. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, junto con él iban estos 6 hermanos, versículo 14.
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 18. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaban a Dios, diciendo, este es el testimonio de Pedro y de estos hermanos que llegaron a Jerusalén. Y aquellos que eran celosos, aquí nuevamente lo reitero porque así lo dice el texto, y cuando Pedro subió, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado? Pedro les da una explicación y les dice por qué entró, por qué le fue necesario estar conviviendo con ellos, compartir los alimentos y además compartir el evangelio. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, creían en el Señor, Hechos capítulo 15. Perdón. Versículo 9. Dice aquí, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, judíos, creyentes y creyentes gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y esto es precisamente parte de lo que está ahí y que creemos que no está en juego cuando Pablo está hablando. Entonces tomamos aquí importante, judíos que han creído, están en Jerusalén, gentiles que han creído y se les mandó una carta, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso es lo que de alguna manera se les pide, se les habla, se les dice que deben de cuidar. Pero estamos aquí con Pablo, el cual Jacobo y los ancianos, después de que se regocijan, les hacen una observación que ahí en Jerusalén hay conversos, judíos creyentes, que han abrazado la fe, que han abrazado la salvación. Pero algunos de ellos, la palabra aquí es, todos son celosos por la ley. Imagínense, son hombres que son observadores de la ley, algunos quizás seguían circuncidando a sus hijos, algunos seguían participando de algunas actividades dentro del templo. No es como quizás a nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús que la familia nos dejó de hablar, nos dejaron de hablar los amigos, vieron que nuestra actitud ya no era la misma. No, aquí había una cuestión cultural también que no estaba en debate porque no encontramos en ninguna de las cartas paulinas que él prohíba estas actividades. Lo que sí asevera y habla con respecto a que la salvación únicamente es por Cristo Jesús. Entonces, ni la circuncisión puede acercarnos al Señor, ni dejar de comer algún tipo de alimentos en la abstención o comerlos va a acercarlos al Señor, ni por guardar las fiestas ni los días van a acercarse al Señor, ni van a ser más aptos para Dios. No, de ninguna de estas maneras. Inclusive en el tratado que habla Pablo a los romanos, en el capítulo 10, dice que los hermanos judíos tenían el beneficio, en el capítulo 3, perdón, y el capítulo 10 también lo asevera, acerca de cómo el Señor les había dado a guardar la ley. Y era algo que observaban, mantenían. Y dice, ¿y de qué les sirvió? Pues de mucho, porque podían estar y caminar. Hechos Romanos, capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos
han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por si y mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y aquí empieza a hacer una disertación Pablo de que no hay ninguno justo. Capítulo 1 y 2 habla primeramente de los gentiles y luego de los judíos, todos los cuales están bajo condenación. Hasta el capítulo 5 podemos encontrar cómo de alguna manera el hombre está bajo juicio. La condenación del pecado y la paga del pecado es muerte. El único medio de encontrar la salvación en el Señor es a través de Cristo Jesús. Y precisamente no es lo que estaba en juego, sino el que estos judíos celosos de la ley que habían creído, aquí está la frase clave, judíos que han creído y todos son celosos de la ley, y aquí es lo que queremos estudiar, pero se les ha informado, se les ha catequizado, se les ha dado una instrucción oral, se ha persistido, no simplemente ha sido un rumor. ¿Y qué era este rumor que se esparcía en medio de aquellos judíos que venían de Asia? Porque esto es lo que dice, unos judíos de Asia que de alguna manera venían persiguiendo a Pablo, venían cuestionando lo que estaba haciendo, y a cualquier ciudad que llegaba y llegaba al templo, pues trataban de generar un alboroto, un conflicto, y que Pablo fuera tomado. Inclusive la descripción que encontramos en Segunda de Corintios, capítulo 11, de cómo Pablo fue golpeado, fue atormentado, fue maltratado. ¿Sí? Vemos de alguna manera Pablo cuántas veces había sufrido. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Apostatar de Moisés. Primera gran acusación, que era abandonar la ley. La ley siempre se refiere con Moisés. Dice, se les ha contado acerca de ti, se les ha catequizado, se les ha instruido, se les ha enseñado, no solamente como un rumor ni como un chisme, sino conocen a Pablo. ¿Te acuerdan aquel que perseguía a los creyentes? Pues es ahora enseñando que hay que dejar la ley de Moisés entre los gentiles, que se aparten de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos. ¿Sí? Ahora ellos eran creyentes. Como creyentes podían o no circuncidar a sus hijos, pero Pablo lo asevera en la carta a los Gálatas. Dice en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sí. Entonces aquí ya no cuentas si circuncidas a tus hijos por tus propias tradiciones, pues queda como eso, un acto sanitario, que es un beneficio en el sentido humano y natural, pero no te acerca, ni reafirma, ni confirma el pacto que se hizo con el Señor. Que este es el asunto, hermanos, porque la circuncisión era parte de la señal del pacto. Inclusive aquellos prosélitos que querían abrazar la fe judía, algunas cosas que le detenían era el circuncidarse, porque podían empezar a observar la ley, participar en algunas ofrendas, en algunas tradiciones, pero algunos se detenían en el momento de la cuestión de la circuncisión, y eso era lo que les detenía a propiamente abrazar plenamente la tradición o la fe judía, creyendo en un Dios verdadero, pero tenía que haber una señal. Debemos de recordar que la señal
de aquellos que abrazaban la fe de Abraham era la circuncisión, que inclusive parte de eso es lo que ha llevado durante mucho tiempo, en el año 1643, acerca del bautismo de infantes o de niños, precisamente está reforzado en esto, que como ahora se cree, aquellos creyentes están en el nuevo pacto del Señor, pudieran circuncidar a sus hijos para hacer una identificación, de la misma manera que el bautismo identifica a la circuncisión, pues hablan de esa trascendencia. Pero creemos que no es así, hermano, sino a quien se tiene que bautizar es a los adultos que han creído en el Señor. Nosotros no creemos en el bautismo de infantes, y esto es muy importante que lo comprendamos, hermanos, porque en la tradición presbiteriana, aquellos presbiterianos sí bautizan niños, ¿no? También los católicos lo sabemos, pero lo sustentan mucho en parte en eso, haciendo una relación, una correlación con lo que es la circuncisión. Entonces, leemos aquí, Gálatas capítulo 5, versículo 6, que la circuncisión y la incircuncisión ahora en el nuevo pacto no es nada, ¿no? Entonces, si alguien por su equivocación o por su tradición circuncidaba a sus hijos, pues no lo hacía ni cristiano, ni lo acercaba a Dios, ni lo hacía mejor persona, simplemente era con la tradición del pueblo de Israel. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia es a ellos, y al Israel de Dios, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, en Cristo Jesús no vale nada la circuncisión ni la incircuncisión, y que este es parte del punto. Si aquellos judíos que estaban en Jerusalén continuaban con muchas tradiciones, pues era asunto de ellos y no los hacían. Lo que sí deberían de tener claro es que la salvación viene por Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que habla y explica Pedro, ¿no? Cómo es que se llega a esa salvación. No hay otro medio dado a los hombres sino a través de Cristo Jesús. Inclusive vamos a leer Hechos capítulo 2. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Jesucristo. Al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, vamos hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Esta es una constante que lo encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales viven aún. Entonces, el mensaje del evangelio es ese que se ha predicado, no hay otro medio. Y Jacobo y los ancianos que estaban ahí en Jerusalén creían y sabían, y las noticias que les habían dado y les habían llenado de gozo también era para ellos, pero había una situación
donde ahora se estaba cuestionando, no de parte de ellos, sino de aquellos judíos que habían venido de otras regiones y que asusaban e incitaban a los hermanos que estaban ahí en Jerusalén a que buscaran a Pablo, diciéndole que estaban tres acusaciones: que se apartaran de Moisés, que no circuncidaran a sus hijos, diciéndole esto, ¿no? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque verán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas. Miren, aquí es lo que están pidiéndole y que quieren alcanzar, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Aquí lo voy a subrayar en rojo. Andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué era lo que se quería demostrar? Eso precisamente, que Pablo también guardaba la ley. Igual que Pablo, sabemos que él es judío, y que de alguna manera el mantenerlo en una posibilidad de seguir predicando el evangelio a los judíos, inclusive en el último capítulo de este libro de los Hechos, Pablo le vuelve a hablar a judíos porque ellos no entendían. Ellos están en Roma. Hechos. Dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sanen. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Dice aquí, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales judíos, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo, esto es Hechos capítulo 28, versículo 17, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea, que es allá la parte de Jerusalén, que pertenece a esta región de Judea, cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Cuál secta? Los cristianos, ¿no? Ese es precisamente el punto. Aquí es manifestar cuál es la fe. Les habla de Moisés, les habla de los profetas, les habla de la evidencia del Cristo mostrado, y se los hacía evidente a través de las escrituras y les hablaba.
Pero regresando nuevamente a Hechos capítulo 21, aquí el punto era para que Pablo siguiera predicando y compartiendo el evangelio con toda libertad. Le dice, haz esto, que tienes que hacer, ¿sí? Para que ellos de alguna manera sigan creyendo que tú eres un judío que anda ordenadamente y guardando la ley. Inclusive dentro del testimonio que hace Pablo a Félix en el capítulo 24, él les habla de cómo él sigue compartiendo, ¿no? Dice aquí, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa, ¿sí? Ante quien la está haciendo esta defensa, ¿sí? 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, con un cierto orador o un abogado llamado Tértulo, y compartiendo ante el gobernador contra Pablo. Y cuando esto fue, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas por bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Está delante de Félix. Dice, entonces, habiéndose hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí un propósito, adorar a Jerusalén. Aquí la pregunta, ¿cómo subió? ¿Como judío, como cristiano judío? A cumplir un propósito a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, no llegué a pelear, ni amotinado a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad estaba discutiendo, peleando, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, al mismo Dios de los judíos, ¿sí? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Creo en la ley de la misma manera que ellos creen, solo que están cegados, no han visto lo que el Señor habla, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Y Pablo no está mintiendo para defenderse, sino que está aseverando y ha dado un paso más adelante que ellos que no han comprendido la salvación en Cristo Jesús. Y dice aquí, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Y esto es lo que procura Pablo. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrenda. Y eso es lo que hace. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, ¿sí? No con multitud ni con alboroto. Entonces, estaba siguiendo las prácticas que se le habían pedido y las prácticas que ni le acercaban más a Dios, ni le hacían mejor delante de Dios, pero sí le permitían compartir el evangelio con los judíos. Y ese era precisamente el punto que le hace ver Jacobo y que le hacen ver los ancianos ahí en Jerusalén, y que es importante que lo tome en cuenta, ¿sí? Cristo de alguna manera cumplió las leyes ceremoniales de los judíos. ¿Comprometió Pablo su enseñanza y sus creencias por hacer estos votos, por purificar a otros? ¿Debió haber rechazado la recomendación de los ancianos Pablo? Pablo se mantuvo claro. El gentil pecaba si observaba las costumbres y leyes ceremoniales de los judíos. Vemos el tratado a los Gálatas. Observaba las costumbres y leyes ceremoniales a los judíos. De alguna manera el gentil pecaba si hacía esto, si se circuncidaba para ser mejor, si empezaba a adherirse a las fiestas, a las tradiciones judías, si empezaban a hacer algunas cuestiones en cuanto a la ropa,
en cuanto a hacer votos a Dios y algunas cuestiones propias de los judíos y pensar que eso le acercaba a Dios de ninguna manera. Ese era un pecado. Pablo inclusive los llama insensatos en Gálatas capítulo 3. Pablo en el capítulo 1 de los Gálatas dice, cuánto se maravilla de haber empezado a creer un evangelio diferente. Y no es que hay otro evangelio, sino que es un evangelio que es único y que estaban siendo perturbados por judíos a circuncidarse y a observar la ley. Entonces, vemos que Pablo se mantiene en lo mismo, él no le enseña eso a los gentiles, pero tampoco decía a los judíos lo siguiente. Pablo se mantuvo en aseverar que el judío pecaba si observaba la ley para alcanzar la salvación. Y lo mismo está en el Tratado de los Gálatas. El que se adhiere un mandamiento de la ley tiene que cumplirlos todos, y si no, falla, peca. La salvación no viene a través de ellos, sino viene a través del sacrificio dado por Cristo Jesús, dando su vida en la cruz del Calvario. Y esa es la observación que hace Pablo. ¿Sí? El propósito entonces de ir a Jerusalén era promover la unidad de la iglesia, ¿sí? Cristianos y judíos en Jerusalén, juntar a los judíos gentiles en el extranjero, a los cristianos gentiles que venían del extranjero. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19, dice así, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. No me he hecho a los judíos como judíos, perdón, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a las que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios. Pudiera parecer una gran contradicción, ¿no? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Eso es lo que está hablando Pablo aquí en 1 de Corintios, capítulo 9, como de alguna manera en este tratado que está hablando ahí con los hermanos de Corinto, que había un número de creyentes gentiles y había un número de creyentes judíos. Todavía hay una separación, y en lo cual lo vuelve a aseverar en el texto que estamos estudiando. En Hechos capítulo 21, versículo 21, HCH 21, 21. Dice, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, los habían asusado, los habían aconsejado sobre 3 puntos fundamentales que dice que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés. Otra frase clave, a los judíos que están entre los gentiles. Entonces no son prácticamente los que están en Jerusalén, sino que viven en otras regiones después de la dispersión de los judíos o de la deportación de los judíos hacia Babilonia, hacia las regiones persas, y muchos después que regresaron hacia Jerusalén. Algunos decidieron hacer su vida en otros lados, como ya lo hemos compartido. A los judíos que están entre los gentiles, les has enseñado, cuando vas a las sinagogas, apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Dice aquí en la versión de las Américas, entonces, ya diciéndole cuál era el punto, aquí el versículo 21, se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las tradiciones. 3 puntos, ¿no? Que se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos, que no observen las tradiciones.
Y el último de los puntos, que estaba contaminando el templo. Más adelante lo vemos en el versículo 27, 28. No, ni observe las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Entonces, cuando oigan la noticia, miren, ya llegó Pablo, el que anda apostatando de Moisés, que nos lleva a la gente a que se separe de la ley, a que no circunciden a sus hijos, ¿no? Y entonces estamos hablando de judíos creyentes, ¿no? Era la acusación que se estaba haciendo. Eran aquellos que perseveraban, que eran celosos de la ley, y algunos habían encontrado la salvación del Señor a través de Cristo Jesús, pero perseveraban en muchas de las tradiciones. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos y los gentiles que se aparten de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque si duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Le dan una serie de instrucciones. ¿Con cuál es el fin de que hagan esto? No para que se afirme la ley, sino para que otros puedan ver que no hay impedimento y que lo que han dicho de Pablo no es verdad. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate juntamente con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Andas ordenadamente, dice en la versión 60, guardando la ley, ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles, aquí hacen una diferencia. Gentiles que han creído, los otros eran judíos que han creído, estaban en el mismo punto, lo que los hacía ser el conjunto A, judíos, conjunto B, gentiles, que los que podían unirlos, que habían creído. Y es ahí, hermanos, donde durante mucho tiempo, el día de hoy no es un conflicto, ni es un problema esto que estamos leyendo. Donde Pablo se asevera en Efesios capítulo 2 que de 2 pueblos hizo un solo pueblo. Y aquello que parecía imposible, aquello que parecía algo que nunca podía llegar ni afirmarse por Cristo Jesús y el Espíritu Santo, se estaba consolidando en una sola fe, en una sola gracia. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito habiendo, eso es lo que pasa en Hechos capítulo 15, versículo 19 y 29, que lo vamos a ver. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito. Ya te recuerdas, Pablo, que los enviamos con esa carta junto con Bernabé, y que llevaran esa carta y que les hablaran a los hermanos, que les compartieran, ¿no? Habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. De lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de sangre y de estrangulado. 4. Aunque hay algunas cuestiones en cuanto a las versiones, ¿no? Pero eso es lo que se había ordenado que hicieran los gentiles creyentes, ¿no? Y eso es lo que así se asevera. Hechos capítulo 15, versículo 19. Por lo cual yo juro que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde se ha leído cada día de reposo. Versículo 29. Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias que se obtengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, haréis bien, pasadla bien. Inclusive vemos en Hechos capítulo 16,
como Pablo, dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Pero dónde estaba Pablo? En Derbe, en Listra, en la parte de Asia Menor o de la Galacia del Sur. Ahí estaba compartiendo el evangelio, hablando, ministrando, pero también llevando la carta, llevando aquella carta diciendo, miren, esto fue lo que platicamos con aquellos hermanos. ¿Tú eres gentil? Sí. Pues no tienes que circuncidar a tus hijos. ¿Eres creyente? Sí. Entonces, para mantener una comunión con los judíos, vamos a abstenernos de estas cosas. ¿Para qué? Para mantener la paz, poder platicar, poder tener comunión. Y luego dice, ¿tú eres judío? Sí. Pues, hermano, sabes que la salvación es a través de Cristo Jesús. Oye, pero a mí me gusta participar, que este es parte del asunto, ¿va? Circuncidar a mis hijos. Hermano, no pecas, ¿no? Este es un asunto complicado, porque hoy en nuestros días podríamos decir y usar este pretexto para caminar de cierta manera equivocada. Y eso es lo que hemos estado compartiendo los días domingos, los domingos anteriores, acerca de la libertad cristiana, la libertad de conciencia, qué tengo, qué no puedo hacer. Y precisamente el día de hoy en la mañana se estuvo compartiendo acerca de quién estamos buscando el favor, de Dios o de los hombres. Y es aquí donde a veces nos metemos en una disyuntiva, pero vemos en los propios textos que no usemos la libertad que el Señor nos ha dado para el libertinaje y justificarnos en nuestro pecado y justificarnos que en lo que estamos haciendo estamos bien, estamos en lo correcto. No, no es el asunto, hermanos. Entonces, si regresamos ahí a Hechos capítulo 21 para ir terminando el texto, dice, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, te piden esto. Dice, pero en cuanto a los gentiles que has creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, ¿qué querían hacer saber a los gentiles celosos, a los judíos creyentes, celosos de la ley? Que Pablo andaba ordenadamente guardando la ley. ¿Cuál era el propósito? Mantener la comunión, ¿sí? El propósito de promover la unidad de la iglesia. Sí. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, se sigue manteniendo la unidad de la iglesia. Se dice, no tienen que hacer nada de esas tradiciones judías. Ustedes en lo que han creído y el Señor va a ir transformando su manera de vivir. Vienen de ritos, cultos paganos. El Señor los invita a dejarlos. 1 Tesalonicenses, que este es el asunto, ¿va? Porque alguno puede justificarse y decir, bueno, pues yo era gentil, puedo seguir teniendo las mismas prácticas que tenía. No. Aquí la gran diferencia entre judíos y gentiles es que los judíos, la ley que seguían, Dios se las había dado para mantener una santidad. Ahora los gentiles, lo que habían abrazado y habían encontrado, era todo pervertido. Dice la palabra del Señor, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Cuál era su fe? Dice, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de ellos la manifestación de su fe, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar que de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Inclusive dice en Efesios capítulo 4, versículo 17,
Esto pues digo y requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces es una gran diferencia, hermanos, gentiles creyentes, decir, entonces puedo mantenerme en mis tradiciones paganas. No, vemos no una acepción, sino que el pueblo judío, que era el pueblo que en su momento Dios había escogido, ahora lo lleva a entender lo que les había prometido en otro tiempo. Nosotros éramos ignorantes. La descripción que hace Efesios capítulo 2 de quiénes éramos nosotros, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Sí. Dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Ese éramos nosotros. Los gravámenes que encontrábamos en el pueblo judío es que eran desobedientes al Señor, que no amaban plenamente a nuestro Dios. Nosotros éramos ajenos, no lo conocíamos, no lo habíamos mencionado, menospreciado. Por eso lo que acontece aquí más adelante, sin Dios en este mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. ¿Cuál es la novedad de paz? Que Cristo murió y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Que se había cumplido la profecía en el del Antiguo Testamento, y que ahora esa vida que se había dado en esa promesa en Génesis capítulo 12, acerca de la promesa que se le había dado a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las naciones, estaba teniendo cumplimiento. Eso mismo lo dice en Gálatas. Porque en medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto lo aclaro, hermanos, porque decimos, bueno, entonces los judíos sí podían mantenerse en sus tradiciones, y nosotros que somos gentiles y paganos, podemos conservar nuestras tradiciones. No, hermanos, es algo, un trato muy diferente, no porque lo diga yo, sino porque podemos encontrarlo en la propia palabra. Y no usemos la libertad que el Señor nos ha dado para libertinaje. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque verán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que te rasuren la cabeza. Ese es un voto judío que viene en Números capítulo 6, versículo del 13 al 20. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó, que es mentira acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo, como leímos en el capítulo 24, versículo 11 al 18, cuando está explicando ante Félix, yo procuro tener una limpia conciencia,
delante de Dios y delante de los hombres. Así que lo que estoy haciendo no niega en nada la fe que he creído en el Señor. Sin embargo, como lo leímos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23, lo hago por causa de estos. ¿Para qué? Para que no sea un estorbo en la fe en Cristo Jesús. Se habla del trato, cuál fue con los gentiles. Entonces, Pablo estaba convencido de esto. Decimos entonces, ¿Pablo estaba negando lo que él mismo había enseñado? No, él seguía creyendo que el gentil pecaba si abrazaba la ley como salvación, las costumbres judías, los ritos, las tradiciones para encontrar la salvación o pensar que eso le acercaba a Dios. Y también sabía que el judío pecaba si observaba la ley para alcanzar la salvación. Entonces, en ningún momento estaba negando esto. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Aquí vamos a dejarlo y vamos a continuar la siguiente semana. Ese es el punto, de que realmente Pablo aceptó hacer lo que le estaba pidiendo Jacobo y los ancianos de Jerusalén para mantener la paz, la cohesión y la unidad entre el pueblo del Señor. Judíos creyentes y cristianos creyentes que estaban, hermanos, en el mismo punto, en la misma situación, en la misma fe, abundando y creyendo en el Señor. Entonces, hermanos, no hay ninguna situación contradictoria. Por el contrario, viene a afirmar que lo que estaba haciendo Pablo, como lo leímos y lo termino leyendo, 1 Corintios, capítulo 9, versículo. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe para él. ¿Qué es? Me ha hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos se salven algunos. Entonces, hermanos, también este texto muchas veces se ha usado mal. Bueno, pues es que yo hago esto y me pongo a hacer ciertas cosas para que otros no vean que el evangelio no es tan así como que dejar o abandonar y vean que también soy feliz en algunas. No se trata de eso. Si lees todo el contexto, es que Pablo estaba restringiendo la libertad que tenía para poder bendecir o alcanzar a otros. Y eso es lo que el Señor nos llama en el amor del Señor, a retraernos en algunas situaciones que hemos entendido en la libertad del Señor por causa de quién, de la conciencia de mis hermanos. Y eso lo hemos estado compartiendo y lo hemos estado hablando. Y no caigamos, hermanos, en provocación de libertinaje en nuestras vidas, ni seamos gobernados por la carne ni por la concupiscencia, sino seamos gobernados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y tengamos comunión con nuestros hermanos. Oremos al Señor y bendigamos su nombre. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por tu bondad y misericordia, y te rogamos, eterno Dios, que seas tú en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque en tu amor, Señor, nos derramas de tu paz y nos ministras de tu bondad y de tu gracia, y en esa confianza, Señor, creemos y esperamos en ti, caminando en toda certeza, en todo amor y en toda plenitud. Gracias, Señor Jesús. Te bendigo y te alabo, Padre eterno, por la bondad de tu santo nombre, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Entonces, hermanos, nos despedimos en esta noche, tarde noche, y le damos gracias al Señor, rogando que Él sea en nuestras vidas. Y mantengámonos firmes en el Señor. Creo que hemos llegado a un entendimiento mayor y una comprensión de que a veces se ha deseado ser como la iglesia del principio, y eso hemos oído que se comparte, y en algún momento quizás también lo digamos a compartir de una manera equivocada. Pero vemos que nuestra santidad y el crecimiento del conocimiento de Dios van a aumento, hermanos. Y si hay mayor conocimiento, hay mayor demanda en el Señor. Entonces avancemos, crezcamos, y que el Señor, hermanos, derrame de sus bendiciones
en cada uno de nosotros. Señor les bendiga, sea con ustedes, cuídense hermanos, por favor. Esta situación de la pandemia está desbordada, pero seamos prudentes, tengamos cuidado, hagamos uso correcto del cubrebocas en todo tiempo y que el Señor nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes en estos momentos de dificultad. El Señor les bendiga y sea con ustedes. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.